La introducción a Timoteo tiene varias particularidades. La iglesia se estaba formando y habla de cómo conducirse en la iglesia, cómo llevar la iglesia adelante, las autoridades, todo eso lo vamos a ver a través de los días con los hermanos. Pero una de las comparaciones que hace el apóstol es a lo militar. Parece que no, pero dice. Leamos un versículo, después vamos a leer los primeros dos. El versículo 1:18. A ver, ¿quién lo lee? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites la buena milicia. Otro hermano que lea el 3, el 15, para que sepas, a ver el 15 lee. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿La iglesia de quién es? La iglesia es del Dios viviente. Saben, a veces nos arrogamos conductas y condiciones que son propias del ser humano, pero la iglesia es del Señor y la iglesia es el Señor la que la conduce. Claro, nosotros tomamos parte de esa conducción. Y es interesante porque acá cuando habla de baluarte, los romanos hacían, cuando se enfrentaban al enemigo, hacían las típicas pozos, los palos con puntas, y en las esquinas tenían los vigías, los atalayas. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia tiene autoridades. Después vamos a ir viendo las autoridades, por qué, y tiene que ver cómo conducirnos en la iglesia. Todos tenemos que ser respetuosos de aquellas autoridades. Y la iglesia los tiene. Yo no hice el servicio militar, me salvé por número bajo, pero yo estuve en bomberos y bomberos también tenía graduaciones como en el ejército. Éramos voluntarios, pero voluntarios ¿para qué? Para entrar y salir. O sea que si yo quería pedir la renuncia en bomberos no tenía ningún problema. Para entrar tampoco tenía. Pero una vez adentro, las condiciones eran militares. Cargos, jefes, tiras, y no se podía jugar con eso. Usted podía hacer cualquier cosa, se podía portar mal, todo lo que quisiera, pero no se podía jugar con eso. ¿Por qué? Porque había una autoridad y esa autoridad, si no se respetaba o no se obedecía las órdenes, tenían problemas aquellos que no la obedecían. En la iglesia no es que es lo mismo, pero hay autoridad. La autoridad máxima sabemos quién es, recién lo leímos, recién lo dijimos. Pero nosotros estamos en un sistema humano y somos humanos. Y si nos miramos, creo que cuando el Señor nos mira en la cruz, somos todos difíciles, no hay uno que sea fácil. Somos todos rebuscaditos, somos todos con pecado, y el Señor nos fue enseñando. Vamos a los primeros dos textos de la introducción. Tengamos en cuenta que esta carta es la advertencia de Pablo contra las falsas doctrinas.
¿eh? Hoy podemos decir que hay falsa doctrina, hoy tenemos que cuidarnos, pero la iglesia se estaba formando, había muchos judíos, había cosas judías que querían imponer y todo esto que era cristiano era muy difícil. Testimonio de Dios acerca de la gracia del Espíritu Santo. A ver, ¿quién lee primero los primeros 2 versículos de 1 Timoteo? Es una salutación, pero es interesante esto. A ver, ¿se anima alguno? Si no, lo leo yo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es interesante ver la presentación de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Cuando vemos la presentación, decimos, bueno, tengamos en cuenta que los apóstoles fueron los que estuvieron con el Señor Jesús. Aquellos que vieron sus milagros, y este era aquel que perseguía a la iglesia. Pero los caminos de Dios son aquellos que a veces no entendemos, no comprendemos como seres humanos. Vayamos a Hechos. Hechos 1. Miren, acá los judíos le preguntaban al Señor Jesús cuándo vendrían los tiempos del reinado de Jerusalén. La contestación, a ver quién me lee él, 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Esto le decía a los judíos, pero también nosotros a veces ponemos en nuestras vidas cosas y preguntas y dudas y cosas que tenemos por delante. ¿Se acuerdan cuando muere Judas? ¿Qué pasó después que muere Judas? El Señor resucita, los apóstoles acá en Hechos, ya terminando, a ver que lea alguno, el 1, 25 y 26. Bueno, Judas se ahorca, necesitaban un apóstol, o sea, normal. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero si nosotros vemos en la carta, por mandato de Dios, fue Pablo. A veces nosotros tenemos dudas, preguntas de cómo conducirnos. Hace poquito se nombraron 2 hermanos en la congregación y es normal. Yo lo veo hasta normal, práctico. Después Dios lo confirmará. Dios dará
el visto bueno o no lo dará. Eso lo sabremos con el tiempo. Es una experiencia muy personal mía esta. Yo recuerdo que cuando estaba en este hombre, los hermanos estaban por dar ese paso. Y había mucha revolución con los hermanos. Y yo recuerdo que oré al Señor y yo estaba trabajando en Capitán Sarmiento. Y yo decía, bueno, Señor, allá, acá, en el medio. ¿Dónde terminó? En Liniers. Es irónico. Es irónico. Yo sé que a veces las decisiones las tomamos y tenemos que tomarlas. Somos responsables de esas decisiones. Pero el Señor va a ser el que nos guíe. El Señor va a ser aquel que tenga los tiempos y las sazones de todas las decisiones que tomemos. Nosotros tenemos que poner en el asador lo mejorcito. Ahora depende de Dios dirá, confirmará o no confirmará. Hay muchas cosas en estas epístolas que vamos a hablar, que es cómo conducirse a las mujeres, los diáconos. Vamos a aprender a cómo es el gobierno de la iglesia. Claro, yo tengo 70 años, tengo en la iglesia desde joven, o sea, sé cómo se conduce la iglesia, sé cómo es la autoridad, sé cómo tengo que respetarla. Y les puedo asegurar que nunca fui muy dócil. Nunca fui muy dócil. El Señor me enseñó a ser dócil. El Señor cuando lleva la cruz me enseñó a ser amoroso. De amoroso no tengo nada. Lo lamento, pero es así. Me cuesta una enormidad. Pero el Señor nos va enseñando, nos va como el alfarero, aquel nos va modelando y a veces nos tiene que romper la masa y volver a hacer esa creación. Y a veces es duro. A veces tenemos problemas físicos, a veces económicos, de todo tipo. El apóstol, cuando escribe esta carta, los autores no saben decir si estuvo preso, estuvo custodiado, pero escribe esta carta. Y la primera carta con la segunda tiene un distingo muy, muy hermoso, que es pronto vuelvo a verte. En la segunda ya no es así. La segunda carta ya dice, tráeme el capote, tengo frío, ya vienen los últimos días. A todos nos va a llegar los últimos días. Entonces, a lo largo de esta carta vamos a aprender lo que es la conducción de la iglesia, cómo nos tenemos que conducir en la iglesia. El Señor nos ha hablado muchas veces de cómo tenemos que conducirnos. Nosotros somos seres humanos, somos tercos, somos como somos, ¿no? Cada uno tendrá sus defectos. Pero el Señor va a reafirmar a la iglesia. Nosotros a veces hacemos énfasis en el salón, que es la comodidad, muy hermosa, todo. Yo no participé de este salón. Yo cuando vine acá estaba todo armado. Los hermanos han trabajado y transpirado hasta las tardes. Se hizo. Pero a veces no entendemos o no comprendemos que la iglesia somos nosotros y ahí es cuando empezamos a fallar. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que ni cuidar a Juan ni a Pedro. No tengo que cuidar a nadie. Yo tengo que respetarlos, amarlos
pero me tengo que cuidar yo, mi integridad. Y en esta carta está cómo conducirnos, cómo llevar adelante la Iglesia, sus autoridades, y cada uno tomará la parte que le toca, a las mujeres, a los hombres, de esa responsabilidad. Miren, hermanos, el que desea obispado, buena cosa desea, pero yo llevo en los hombros a mi familia. Llevar en los hombros a la Iglesia, yo tengo que dar cuentas al Señor el día de mañana, qué hice en la Iglesia, por qué lo hice. Y nos vamos a equivocar, pero una cosa es equivocarse con el corazón tratando de hacerlo mejor, y otra cosa es por quizás hacernos ver o hacernos primeros. Yo a veces pienso cuando el Señor habla del rico y Lázaro, ¿qué quisiéramos ser? ¿El rico o Lázaro? Y yo diría acá el rico y acá el Lázaro. Perdón. El Señor nos tiene preparado hermosas cosas. Cuando hablamos de la oración de los jueves, yo tengo muchas hermosas oraciones contestadas, pero muchas cantidades de oraciones. Y siempre oré al Señor y dije, bueno, Señor, acá está. El otro día estaba hablando con mi nieto que estaba muy mal, y yo le decía, mirá, a mí me internaron del corazón, yo fui a una consulta médica. Me tuvieron 6 meses, solo. Mi señora en ese momento no podía nada más que irme a visitar. Después me agarraron con la operación de la columna, me tuvieron otro tanto más. Esa fue diferente porque estaba mi señora. Y yo le decía a mi señora, si ella no hubiese estado, yo hoy no estoy acá. No estoy. Ahora, ¿quién decide si estoy o no estoy? Yo me envenené a los 20 años y eso me trajo dificultades de más o menos de los 30, más o menos, cuando me envenené, hasta ahora. Pero sigo de pie. O sea que el Señor tiene el tiempo, las sazones, y no nos toca a nosotros discutir ese tema. Nos toca a nosotros arrodillarnos, interceder, y cuando hay algún problema en la Iglesia, si nosotros podemos ser de ayuda, seremos de ayuda. Pero si no somos de ayuda, mejor no nos metemos en ningún tema. No todos servimos para aconsejar, no todos servimos para estar delante del hermano, pero hay hermanos que sí están por la mano del Señor, por la misericordia del Señor, que pueden acompañarnos. Bueno, que el Señor nos bendiga, que el Señor realmente alimente los corazones y que prestemos atención a lo que es esta carta. Es hermosa, a veces no nos gusta mucho lo que dice, ¿no? Cuando habla, pero la autoridad de la carta la dio no Pablo, no la dio Pablo, la dio el Señor. Así que tenemos que ser respetuosos los unos con los otros. Y aquel hermano que esté barriendo el piso, tenemos que entender, tenemos que saber que es mayor que yo. Que el Señor nos bendiga.